Suscríbete. Planeta y seguir siendo millonario. Con un patrimonio estimado creciendo hasta los 500,000 millones de dólares, hubo una persona que fue la más rica del mundo y que si lo... Solo hubo una persona en todo el planeta de la que se tuvo conocimiento que pudo tener más dinero que Elon Musk. Elon Musk es el hombre más rico de toda la historia. Hablando monetariamente y numéricamente, es un tipo que podría comprar hasta un planeta y seguir siendo millonario. Con un patrimonio estimado creciendo hasta los 500,000 millones de dólares, hubo una persona que fue la más rica del mundo y que si lo comparamos por inflación, esta sería también más rica que Elon Musk e inclusive podría faltarle a Elon demasiada vida para superarlo. Aunque este tipo ya no está vivo, fue un gángster, obteniendo su dinero de manera no legal. Esta es la riqueza de Pablo. Pablo era dueño de la mansión de la Hacienda Nápoles. Una de las propiedades más emblemáticas de Pablo Escobar fue Hacienda Nápoles, un complejo que se encontraba en la región tropical de Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia, Colombia. Esta mansión fue su refugio personal y una de sus joyas más grandes. Escobar compró la finca en la década de 1970 y la convirtió en un vasto complejo de lujo que en su momento se decía que abarcaba más de 20,000 acres. Hacienda Nápoles no solo era una mansión, sino un parque temático privado lleno de extravagantes detalles. En sus terrenos, Escobar tenía un zoológico personal con especies exóticas importadas de todo el mundo, incluyendo hipopótamos traídos desde el África, además de jirafas y cebras. Los hipopótamos, aunque ahora son un problema ecológico en la región, en aquel entonces eran una curiosidad mundial. Además, Escobar tenía una piscina olímpica y varias pistas de aterrizaje para su avión privado, junto con enormes mansiones construidas con materiales de lujo, incluyendo mármol importado, techos altos y grandes ventanales con vistas a los jardines perfectamente cuidados. En el apogeo de Escobar, la Hacienda Nápoles se estima en 50 millones de dólares, aunque ajustado por la inflación, ese valor podría ser aún mayor. La propiedad contaba con una impresionante colección de carros de lujo, y uno de los detalles más curiosos era que Escobar tenía un tren privado que recorría la finca, transportando mercancías y personas por los vastos terrenos. Los hipopótamos fueron una de las principales excentricidades de la finca. Aunque hoy en día son un problema ambiental, eran la mayor extravagancia de Escobar. También tenía la Casa de Bogotá, una quinta en Los Molinos. Bogotá es la capital colombiana y Escobar también poseía una de las mansiones más lujosas en este lugar. Esta propiedad, conocida como la Quinta de Los Molinos, estaba en una zona exclusiva de la ciudad y era un lugar donde Escobar se reunía con su círculo más cercano. La mansión contaba con una vista panorámica de la ciudad y su interior estaba decorado con una mezcla de lujo europeo y un estilo muy tropical colombiano. La mansión tenía grandes jardines, una piscina de aguas termales y habitaciones decoradas con obras de arte que Escobar coleccionaba de todo el mundo. Las paredes eran adornadas con mármol y las habitaciones más importantes estaban llenas de candelabros de cristal y muebles importados de Italia, pues Escobar vivía bajo una constante amenaza de muerte. El precio de esta mansión nunca fue revelado oficialmente, pero se estima que en su época podría haber tenido un valor cercano a los 15 millones de dólares, que podrían ser 50 millones de dólares hoy en día. Además, en este lugar mantenía un equipo de seguridad privado que operaba las 24 horas del día. Pablito también tenía una casa en Miami, poseía propiedades en los Estados Unidos y una de las más conocidas fue su mansión en Miami, Florida. Esta casa estaba ubicada en la exclusiva isla de Palm Island, una de las zonas más cotizadas de la ciudad. La propiedad era un símbolo de la fortuna que había amasado Escobar y a menudo se dice que la casa era un refugio para él y su familia cuando necesitaba escapar de las tensiones de Colombia. Esta mansión tenía varias piscinas exteriores, una cancha de tenis privada y accesos privados a la playa. Escobar también disfrutaba de fiestas lujosas en esta propiedad, invitando a artistas, deportistas y empresarios a compartir con él. La casa tenía una gran terraza, desde donde Escobar podía observar el horizonte de la ciudad y el mar, y su decoración era tan opulenta como la de sus otras propiedades, con muebles de madera fina, alfombras persas y luces de cristal. La mansión estaba valorada en más de 10 millones de dólares en la época, pero hoy en día su valor podría ser aún mayor si consideramos la ubicación privilegiada. Se dice que en esta propiedad Escobar disfruta de lujos impensables y además Escobar se encontraba rodeado
rodeado de un entorno de máxima seguridad. También tenía un refugio en el Valle del Cauca. En Cali, Escobar poseía una finca lujosa. Esta propiedad se convirtió en su refugio para escapar de la persecución en Medellín. Aunque esta nunca fue tan conocida como la Hacienda Nápoles, la mansión de Cali contaba con características impresionantes: piscinas, salones de fiestas, jardines botánicos y una zona de caballos de pura raza. Escobar utilizaba este lugar para organizar reuniones con los altos mandos de su cartel, alejado de las miradas curiosas. Se dice que a este lugar también ingresaron varias veces diferentes personas de la política. Esta propiedad tenía un costo de $20 millones. Uno de los aspectos más llamativos de la finca era la zona de cultivo de marihuana que Escobar utilizaba para abastecer a su cartel con más de $1 millón en este producto por semana. Tenía otra casa en Medellín, el Palacio de la Montaña. La ciudad natal de Escobar se encontraba una de las mansiones más emblemáticas de su imperio. Esta mansión, conocida como el Palacio de la Montaña, estaba situada en la cima de una montaña con una vista panorámica de toda la ciudad, construida para reflejar el estatus y para servir como lugar de reuniones y protección. Tenía varias plazas de mármol italiano, salones de lujo decorados con muebles traídos de Europa y una gran piscina con cascadas artificiales. También contaba con una gran terraza en donde él y sus amigos disfrutaban de cenas lujosas, modelos de todas las partes del mundo y reuniones discretas. La mansión tenía un acceso exclusivo que solo se podía utilizar por su círculo cercano y estaba completamente rodeada por altos muros con alambres de púa, además de sistemas de seguridad avanzados y personal armado en todo momento. En su momento, el valor de la mansión era de $15 millones, aunque por la ubicación exclusiva y la seguridad extrema, se estima que este valor podría haber sido muchísimo mayor. Un detalle peculiar de esta propiedad era la ubicación de su búnker secreto. Escobar había construido un sistema subterráneo que le permitía escapar en caso de un ataque. Este búnker estaba equipado con suministros y tenía una red de túneles que conectaba la mansión con otras propiedades de su imperio. Seguimos con la casa en Panamá. Parte de las propiedades en Colombia, Escobar también adquirió una isla privada en Panamá, donde se retiraba con su familia y amigos cercanos para descansar del estrés del mundo del crimen. Esta propiedad, que estaba en una isla aislada del resto del mundo, tenía todas las características de un paraíso tropical: playas privadas, lujosos bungalows y un ambiente de total privacidad. Esta isla era un lugar que solo unos pocos afortunados podían visitar. Él, conocido por su amor a la vida salvaje, tenía en la isla un zoológico con animales exóticos que mantenía en una jaula exclusiva. Además de eso, la propiedad contaba con piscinas de lujo, canchas de tenis y un lugar donde podía practicar deportes acuáticos como el jet ski y el windsurf. El valor de esta propiedad en su época era de $12 millones, aunque la ubicación exclusiva y el nivel de aislamiento elevaban su atractivo. Se dice que Escobar utilizaba la isla para escapar de los ataques de la policía y las confrontaciones violentas con otros capos. Era un sitio que le ofrecía total discreción y, con el poder económico que poseía, podía organizar fiestas privadas de alto perfil con personalidades internacionales. También tenía un refugio en Tijuana, México. Esta propiedad le servía como refugio para reuniones secretas y escapatorias rápidas. Su casa más conocida estaba situada en Tijuana, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Esta mansión tenía una ubicación estratégica que permitía a Escobar controlar el tráfico que cruzaba hacia el norte. La residencia estaba rodeada de seguridad pesada y contaba con sistemas de comunicación clandestinos, lo que la hacía prácticamente impenetrable para cualquier intruso. Esta mansión era completamente blindada y tenía vigilancia a las 24 horas. Sus interiores estaban decorados con una mezcla de lujo europeo y toques modernos que combinaba con el ambiente estadounidense. Además, Escobar se aseguraba de tener un equipo de seguridad especializado, compuesto por exmilitares y guardaespaldas entrenados para enfrentar cualquier amenaza. La mansión también disponía de grandes comedores, salas de estar con televisiones de última tecnología y un amplio bar donde organizaba celebraciones para sus allegados. Esta propiedad, aunque menos conocida que otras, estaba evaluada en $7 millones, por lo que realmente no parecía cara, pero lo que sí le daba valor era su funcionalidad dentro de la red de tráfico. El control de Escobar sobre la región fronteriza le permitió coordinar operaciones de contrabando, y esta mansión era un centro clave para los contactos con otros hombres. También tenía una casa en Punta del Este, Uruguay. A medida que la presión sobre Escobar en Colombia aumentaba, también lo hacía su deseo de escapar de las autoridades y de disfrutar de su fortuna en lugares más tranquilos y exóticos. En Punta del Este, una exclusiva localidad en Uruguay, adquirió una propiedad que sirvió como su refugio
refugio internacional. Este destino se encontraba fuera del alcance de la policía colombiana y le ofreció un ambiente mucho más relajado y alejado del conflicto. La mansión en Punta del Este era moderna, con amplias terrazas que daban directamente al mar. Escobar disfrutaba de los atardeceres desde la comodidad de su hogar, con la tranquilidad de estar rodeado de un entorno natural increíble. Esta casa tenía piscina de diseños, salones de fiesta y habitaciones decoradas con un estilo minimalista. A pesar de que la casa era de menor tamaño que la de sus otras propiedades, su ubicación en una de las zonas más exclusivas de Sudamérica le otorgaban un estatus único. El valor de esta propiedad rondaba los $5 millones. La mansión fue especialmente importante para Escobar durante sus últimos años, cuando buscaba un lugar donde pudiera relajarse sin preocuparse constantemente por la persecución. De hecho, en esta propiedad se realizó uno de los últimos encuentros entre Escobar y varios de sus socios. Pero Pablo también tenía una gran aspiración a los carros de lujo, entre ellos un Ferrari 512 TR, un coche que encarnaba la perfección en términos de lujo y rendimiento. Escobar lo adquirió en los años 80, cuando Ferrari estaba en pleno apogeo de fama y diseño. El Ferrari 512, conocido por su motor que podía alcanzar 320 kilómetros por hora, lo hacía uno de los autos más rápidos de su tiempo. La combinación de lujo y potencia era ideal para Escobar, que disfrutaba de la velocidad y la ostentación que el Ferrari le brindaba. Este Ferrari en su época tenía un precio de $250,000, lo que en la década de los 80 representaba una cantidad de dinero impresionante. La adquisición de este Ferrari no solo le otorgaba el estatus de magnate, sino que también lo convertía en una figura que despertaba admiración y miedo en quienes lo veían circular por las calles de Medellín. También tenía un Mercedes-Benz 600. En la época costaba $140,000, una suma astronómica que reflejaba el lujo y la exclusividad del vehículo. A Escobar le encantaba dar una imagen de poder mientras manejaba este coche, y también era uno de sus autos preferidos para llevar a su familia a lugares tranquilos como a su finca en la hacienda Nápoles. A lo largo de los años, numerosos Mercedes-Benz 600 han sido asociados con figuras poderosas. Otro de los carros que le pertenecían eran la Cadillac Fleetwood, un símbolo de lujo estadounidense, un modelo clásico americano que reflejaba el lujo y la elegancia de la época. Este coche fue uno de los preferidos por Escobar en su juventud y siempre le gustaba tener en su garaje una serie de autos clásicos. Este era conocido por su tamaño imponente y por su interior. Su motor de gran capacidad garantizaba una conducción suave y potente. Tenía un precio de $50,000 para la época, una suma considerable para un vehículo de lujo, especialmente durante los años 70 y 80. A Escobar le gustaba manejarlo en sus desplazamientos dentro de la ciudad, sobre todo cuando quería llamar la atención y mostrar su riqueza, pero también se usaba para traslados discretos entre algunas de sus propiedades. También poseía un Jeep Wagoner. Aunque Escobar disfrutaba de autos deportivos y lujosos, necesitaba carros más funcionales para sus actividades cotidianas, y en su colección se encontraba el Jeep Wagoner. Este carro todoterreno era perfecto para moverse por las montañas de Colombia y acceder a terrenos rurales de difícil acceso, como los de su hacienda Nápoles. Escobar lo utilizaba principalmente para recorrer sus vastas propiedades o para escapar de la ciudad en momentos de riesgo. La Jeep Wagoner tenía un precio de $20,000, un precio accesible para Escobar, pero con una gran utilidad en las áreas rurales. También un Porsche 911 Turbo, la edición del Porsche 911 930 de 1980, un carro que para la época era demasiado lujoso. Costaba $60,000, lo que lo hacía un carro de lujo de alta gama. Escobar se veía a menudo manejando este auto por las calles de Medellín, demostrando su capacidad para adquirir los mejores autos del mundo. También tenía un Boeing 727, el avión presidencial. Uno de los aviones más emblemáticos fue su Boeing 727, un jet de pasajeros que transformó en su avión privado de lujo. Este avión fue uno de los medios preferidos por Escobar para moverse rápidamente entre Colombia, México y los Estados Unidos, transportando tanto a su familia como a su círculo cercano, además de servir para el tráfico. Escobar compró este avión a finales de los años 80, cuando ya gozaba de una fortuna multimillonaria, y lo condicionó con lujos inusitados. Contaba con una cabina VIP completamente personalizada, sillones de cuero, alfombras de lujo, televisores y una zona privada para reuniones, y le hizo instalar en el avión cámaras de seguridad y sistemas de comunicación encriptados para evitar cualquier tipo de espionaje, además de cualquier riesgo de que los derribaran. El costo de un Boeing para esa época era de $20 millones, pero con los lujos extremos con los que lo modificó, podría triplicarse su precio. Este avión fue utilizado para transportar cosas, ya sabes qué, además de que tenía compartimientos secretos para esconder cosas. También compró el DC-9, un avión carguero utilizado principalmente
que para el transporte tenía la capacidad de llevar grandes cantidades de carga. Adquirido a través de contratos con otras figuras, se utilizó para volar directamente desde las pistas clandestinas en Colombia hasta el sur de la Florida y otras partes de los Estados Unidos, donde se descargaban toneladas de cosas. Siendo capaz de transportar hasta 5,000 kilos por viaje, su capacidad de carga lo convirtió en uno de los aviones favoritos de él para el transporte, aunque su notoriedad también se disparó cuando fue interceptado por la policía en 1989 con cargas dentro. Costaba $10 millones, pero el valor de la carga era aún más impresionante. Ese avión fue clave en muchas de las cosas que terminaron haciendo. También tenía un Learjet 35, un jet privado de lujo y velocidad. Aunque tenía el Boeing 727, este avión era perfecto para escapatorias rápidas y moverse entre países de Sudamérica sin llamar demasiado la atención. Este jet no era tan ostentoso como otros y contaba con todo lo necesario para una experiencia de lujo, sistemas de audio de alta gama y pantallas de televisión. Lo usaba solo para viajar con su círculo cercano y su diseño compacto lo hacía más ágil y mucho más difícil de rastrear. Se creía que era su avión favorito, pues era esencial en una época en que las autoridades internacionales le tenían los pasos seguidos. El precio de este avión era humilde a comparación de su fortuna, pues apenas costaba $3 millones, una suma muy pequeña para lo que Escobar estaba acostumbrado a gastar, y lo usaba para huir rápidamente en situaciones de emergencia, como cuando la presión de la policía aumentó en Colombia. Llevaba cargas pequeñas y utilizaba la velocidad del avión para evadir las autoridades. Además de aviones, contaba con un helicóptero ligero y rápido, ideal para vuelos cortos y evasión rápida. El 212, por su parte, era más grande y tenía capacidad para transportar personas o carga. Ambos helicópteros fueron usados en momentos claves, como para escapar de redadas o realizar vuelos clandestinos para transportar cosas. El precio del helicóptero Hughes MD-500 era de $300 millones. Nada más en la flota de carros que tenía estaba valorada en más de $10 millones. La hacienda Nápoles costaba $6 millones, pero en los años 70 el dinero valía más, por lo tanto, hoy en día eso serían decenas de millones de dólares. Además de que tenía una persecución constante por parte de autoridades internacionales, guerrillas y sus propios enemigos que derrumbaron su imperio. Intentó legalizar una parte de su fortuna invirtiendo